Después de cuidar a mi padre durante 8 años, mi hermano dijo: Tú solo eras su enfermera. La casa es mía. En el juicio, presentó un testamento escrito a mano. Lo firmó el mes pasado, afirmó. Yo guardé silencio. Hasta que el juez me preguntó si tenía algo que decir. Saqué una memoria USB y la entregué. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Esto es una cámara oculta en su despacho? Y en ese instante, entró el notario con el verdadero documento. 8 años. Eso fue lo que dediqué de mi vida a cuidar a mi padre. 8 años viendo cómo ese hombre fuerte e independiente que una vez conocí se desvanecía lentamente frente a mis ojos. El diagnóstico llegó como un relámpago en un día despejado. Parkinson avanzado, dijeron los médicos. La enfermedad ya estaba muy progresada cuando finalmente accedió a consultar. Típico de papá, siempre creyendo que podía manejarlo todo por sí mismo. Todavía recuerdo la llamada que cambió mi vida. Estaba en medio de una reunión importante, a punto de conseguir el ascenso por el que había trabajado 3 años. Mi teléfono vibró insistentemente hasta que finalmente lo atendí. Era la vecina de mi padre. Lo había encontrado en el suelo de su cocina, incapaz de levantarse por sí mismo. Esa misma tarde renuncié a mi puesto. Mi jefe me ofreció un permiso, tiempo flexible, cualquier cosa. Pero yo sabía la verdad. Papá necesitaba más que visitas ocasionales. Mientras mi hermano Miguel continuaba con su vida en el extranjero, yo transformé la sala de estar en el dormitorio de papá. Sus piernas ya no podían subir las escaleras hacia su habitación. Recuerdo la primera vez que tuve que bañarlo. Sus ojos, esos ojos marrones intensos que siempre habían mostrado tanta determinación, ahora evitaban los míos, llenos de vergüenza. Papá, el hombre que me había enseñado a ser fuerte, ahora dependía totalmente de mí para las tareas más básicas. Las noches eran lo peor. Sus medicamentos le causaban pesadillas. A veces me despertaba con sus gritos, corriendo a su lado para encontrarlo luchando contra enemigos invisibles. Aprendí a dormir con un ojo abierto, mi cuerpo siempre alerta a cualquier sonido que viniera de su habitación. Miguel llamaba de vez en cuando. Siempre con excusas elaboradas sobre por qué no podía visitar. Su trabajo importante, sus compromisos ineludibles, sus viajes de negocios. Cada Navidad era lo mismo, llegaré para Año Nuevo, prometía. Y cada Año Nuevo, estaré allí para Semana Santa, sin falta. Las promesas vacías se acumulaban como las facturas médicas en mi escritorio. Papá nunca se quejaba de la ausencia de Miguel. De hecho, siempre lo justificaba. Miguel está construyendo su futuro, decía con orgullo mientras yo le daba su medicación. Es un hombre exitoso, comentaba mientras le afeitaba con cuidado su barba entrecana. A veces me preguntaba si papá habría preferido que fuera Miguel quien lo cuidara. Siempre había sido su favorito, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Antes de su enfermedad, papá y yo teníamos una relación complicada. Nunca entendió mis decisiones de vida, mi carrera, mi forma de ver el mundo. Pero la enfermedad nos acercó de formas que nunca imaginé posibles. En esos momentos de lucidez, entre medicamento y medicamento, tuvimos las conversaciones que nunca habíamos tenido antes. Me contó sobre su infancia, sobre cómo conoció a mamá, sobre sus miedos y arrepentimientos. El tercer año fue cuando instalé la cámara en su despacho. No fue por desconfianza hacia él, sino porque comencé a notar que algunas cosas desaparecían. Pequeños objetos de valor, documentos importantes. Pensé que tal vez papá los escondía durante sus episodios de confusión. La cámara era pequeña, apenas visible entre los libros de su estantería. Nunca pensé que esa decisión cambiaría todo eventualmente. Para el 5.º año, ya había agotado casi todos mis ahorros. Los cuidados médicos, las terapias, los medicamentos especiales que el seguro no cubría, todo se acumulaba. Intenté trabajar desde casa, pero era casi imposible mantener un horario cuando papá necesitaba atención constante. Vendí mi auto, luego mis joyas, finalmente algunos muebles que había heredado de mamá. Miguel ocasionalmente enviaba algo de dinero, siempre acompañado de un mensaje: pronto iré a ayudarte, hermanita. Nunca lo hizo. El deterioro fue gradual pero implacable. Cada mes notaba algo nuevo. Primero fue el temblor en sus manos que le impedía sostener una taza. Luego la dificultad para articular palabras claras. Finalmente, los días en que ni siquiera me reconocía,
confundiéndome con mamá o con alguna enfermera anónima. Esos días lloraba en silencio en el baño, permitiéndome ese pequeño momento de debilidad antes de volver a su lado con una sonrisa. Fue durante el 7º año cuando papá, en un raro momento de total lucidez, me pidió que llamáramos a un notario. Quiero dejar todo en orden, dijo con esa voz entrecortada que ahora era su norma. No quiero que tú y tu hermano tengan problemas cuando yo ya no esté. Asentí, tragándome las lágrimas. Esa misma semana, el notario vino a casa. Papá firmó su testamento con mano temblorosa pero decidida. El notario me aseguró que todo estaba legal y en orden. Guardé una copia en la caja fuerte que habíamos instalado años atrás. El final llegó más rápido de lo que esperaba. Una mañana entré a su habitación con su desayuno y lo encontré inusualmente quieto. Su rostro parecía en paz, como si finalmente hubiera encontrado descanso después de tantos años de lucha. Me senté a su lado, sosteniendo su mano ya fría, y le agradecí por todo. Por ser mi padre, por enseñarme lo que significa el amor incondicional, por permitirme estar a su lado hasta el final. El funeral fue pequeño, íntimo. Los pocos amigos que le quedaban a papá vinieron a despedirse. Y por supuesto, apareció Miguel. Elegante en su traje caro, saludando a todos como si hubiera estado presente durante la enfermedad de papá. Vi cómo le daba la mano al notario, intercambiando algunas palabras en voz baja. No le di importancia entonces. Estaba demasiado exhausta, demasiado hundida en mi propio dolor. 3 días después del funeral, Miguel apareció en la casa. Ya no era el hermano aparentemente afligido del funeral. Su mirada había cambiado. Recorrió las habitaciones con ojos calculadores, tomando nota mental de cada objeto, como evaluando su valor. Necesitamos hablar de la casa y de las pertenencias de papá, dijo sin preámbulos mientras yo preparaba un café. Me quedé inmóvil, con la cafetera en la mano. La forma en que lo dijo, tan fría y directa, me heló la sangre. Y entonces añadió las palabras que nunca olvidaré. Tú solo eras su enfermera, Ana. La casa es mía. Papá así lo quiso. Se me cayó la taza de café al suelo cuando escuché a Miguel decir eso. Literal, se me resbaló de las manos y se hizo añicos. Ni siquiera me importó que el café caliente me salpicara los pies. Estaba en shock. Espera, ¿qué? ¿De qué diablos estás hablando?, le dije mientras recogía los pedazos rotos. Y Miguel ahí parado, mirándome desde arriba con esa sonrisita que siempre pone cuando cree que ha ganado algo. Papá cambió de opinión el mes pasado, me dijo como si nada. Me dejó la casa y todo a mí. Tengo un testamento nuevo que lo prueba. No podía procesarlo. Yo estuve con papá cada maldito día. ¿Cuándo habría firmado un testamento nuevo? ¿Y por qué no me habría dicho nada? Déjame verlo, le exigí. Miguel sacó un sobre de su carísima chaqueta, que seguro costaba más que todos mis gastos del mes, y me mostró un papel escrito a mano. Era la letra de papá, pero se veía más temblorosa de lo normal. Yo, Antonio Méndez, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco todos los testamentos anteriores y declaro que mi único heredero sea mi hijo Miguel Méndez. Sentí que me mareaba mientras leía. La fecha era de solo un mes atrás. La firma parecía de papá, aunque muy temblorosa. Todo me daba vueltas. Esto no puede ser verdad, murmuré. Miguel solo se encogió de hombros. Ya lo presenté a un abogado. Es totalmente legal. Tienes 2 semanas para sacar tus cosas de mi casa. Los días siguientes fueron un infierno. Miguel empezó a actuar como si ya fuera el dueño de todo. Traía a sus amigos, hacía inventario de los muebles como si fueran mercancía, e incluso tuvo la cara dura de decirme qué cosas podía llevarme cuando me fuera. En serio, ¿quién hace eso? Lloraba cada noche hasta quedarme dormida. No solo había perdido a papá, ahora también perdería mi hogar y era como si esos 8 años cuidándolo no hubieran significado nada. Un día, cuando Miguel había salido, probablemente a presumir con sus amigos que ahora tenía una casa, entré al despacho de papá. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que me ayudara. Y entonces me acordé. La cámara. Esa pequeña cámara que había puesto años atrás porque notaba que desaparecían cosas. Con todo lo de cuidar a papá, me había olvidado completamente de ella. Subí la escalera hasta el librero y la encontré escondida entre 2 tomos enormes de enciclopedia. Estaba llena de polvo,
pero increíblemente la lucecita de batería aún parpadeaba. Seguía funcionando, grabando solo cuando detectaba movimiento. Conecté esa cosa a mi laptop con las manos temblando como hojas. Había como 1000 archivos, todos organizados por fecha. Empecé a revisar los del último mes de vida de papá. La mayoría eran cosas normales, yo limpiando, papá durmiendo en su sillón, el médico viniendo. Y entonces lo vi. Un video de 3 semanas antes de que papá falleciera. Miguel entrando al despacho súper cauteloso, como asegurándose que nadie lo veía. Llevaba un papel en la mano. Papá estaba en su silla de ruedas detrás de él, con esa mirada perdida que tenía en sus peores días. Miguel puso el papel frente a él con una pluma. Vamos, papá, solo firma aquí. Es para el banco, para que pueda ayudar a Ana con tus gastos médicos. Sonaba tan falso con esa voz melosa. Papá ni siquiera parecía entender lo que pasaba. Vi cómo Miguel le agarraba la mano y lo ayudaba a firmar, básicamente guiando toda su mano. Sentí ganas de vomitar y de romper algo al mismo tiempo. Pero había más. En otro video, Miguel estaba hablando por teléfono en el despacho, creyendo que estaba solo. Sí, tengo su firma. El testamento manuscrito será legal. Es su letra, es su firma. Ana nunca podrá demostrarlo. Ha estado tan ocupada limpiándole el trasero que ni se dio cuenta de nada. Y se rió. Se rió como si fuera lo más gracioso del mundo. Lloré, pero no de tristeza. Estaba furiosa. Copié todos los archivos a una memoria USB y me la guardé como si fuera un tesoro. Esa noche cuando Miguel volvió, me encontró cocinando como si nada hubiera pasado. Si notó algo raro en mí, no dijo nada. Probablemente pensó que ya me había rendido. Al día siguiente llegó un papel oficial. Miguel había iniciado el proceso legal para quedarse la casa. Teníamos una audiencia en una semana. Llamé corriendo al notario que había hecho el testamento original de papá. Su secretaria me dijo que estaba de viaje pero que volvería justo el día de la audiencia. Le supliqué que le dejara un mensaje urgente. Esa semana fue horrible. No podía dormir, apenas comía. Miguel cada vez más insoportable, hasta trajo a un decorador para renovar la casa. Yo aún vivía ahí, por Dios. Fingí que había aceptado todo, pero esa memoria USB no salía de mi bolsillo ni para dormir. El día del juicio por fin llegó. La sala era más pequeña de lo que esperaba, como claustrofóbica. Miguel estaba ahí con su abogado todo elegante. Yo estaba sola porque, ¿cómo iba a pagar un abogado después de gastar todos mis ahorros en cuidar a papá? El juez era un señor mayor con gafas metálicas. Revisó todos los papeles mientras el abogado de Miguel hablaba con esa palabrería legal. Mostraron el testamento manuscrito, confirmaron la firma, bla bla bla. Cuando Miguel habló, casi me da algo. Nunca había visto a alguien mentir con tanta facilidad. Hablaba de visitas que jamás hizo. De conversaciones con papá que nunca ocurrieron. De cómo papá supuestamente le había dicho que quería dejarle todo a él. El testamento fue firmado el mes pasado, dijo mirando al juez directamente a los ojos. Mi padre estaba perfectamente lúcido y sabía exactamente lo que hacía. Casi me río. Papá ni siquiera podía recordar qué día era el mes pasado. El juez asintió y luego me miró. Señorita Méndez, ¿tiene algo que decir o alguna prueba que contradiga este testamento? Silencio total. Sentía los ojos de Miguel clavados en mí, tan seguro de que había ganado. Por un segundo pensé en rendirme. Estaba agotada, física y emocionalmente. ¿Qué más daba ya? Pero entonces recordé a papá. Sus momentos de lucidez, cuando me apretaba la mano mientras le leía, cuando me miraba y sí me reconocía. Todo lo que habíamos pasado juntos. No podía dejar que Miguel se saliera con la suya. Me levanté. Sí, su señoría. Tengo algo que mostrar. Saqué la memoria USB del bolsillo y la levanté. El abogado de Miguel se inclinó para ver mejor. ¿Y Miguel? Miguel se puso blanco como un papel. Acérquese, me dijo el juez. Le di la memoria a un funcionario que la conectó a una computadora. ¿Qué contiene esta memoria?, preguntó el juez mientras esperaban que cargara. Evidencia, su señoría.
Es un video de mi hermano obligando a mi padre a firmar ese testamento cuando claramente no estaba en condiciones de entender lo que hacía. Todo el mundo empezó a murmurar. El juez mandó callar mientras el video comenzaba. Miré a Miguel y vi cómo su cara se iba descomponiendo a medida que su propia voz salía por los altavoces, exponiendo todas sus mentiras. Los ojos del juez se abrieron como platos mientras miraba la pantalla. ¿Esto es, una cámara oculta en el despacho de su padre? Sí, contesté. La puse hace años cuando notaba que desaparecían cosas. Nunca pensé que grabaría algo así. El abogado de Miguel saltó como un resorte, protestando sobre privacidad y grabaciones no autorizadas. Pero el juez levantó la mano para callarlo. Y justo en ese momento, las puertas de la sala se abrieron. Todos miramos para ver quién entraba. Era el notario, con su maletín, caminando por el pasillo central. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo y supe que había recibido mi mensaje. Su señoría, dijo el notario. Tengo información vital para este caso. El notario se paró frente al juez y le entregó una carpeta. Todos estábamos en silencio, se podía cortar la tensión con cuchillo. Miguel movía la pierna nerviosamente y su abogado le susurraba algo al oído. Su señoría, dijo el notario, soy Javier Ramírez, notario público. Hace 7 años redacté y certifiqué el testamento del señor Antonio Méndez. Tengo aquí una copia certificada de dicho documento. El juez abrió la carpeta y empezó a revisar los papeles mientras el notario seguía hablando. Este testamento nunca fue revocado legalmente. Además, tengo registros de todas mis visitas al señor Méndez, y puedo confirmar que no lo visité en el último mes de su vida para redactar un nuevo testamento. Miguel se puso aún más pálido, si eso era posible. Su abogado tenía cara de querer que se lo tragara la tierra. El juez miraba ahora la pantalla donde todavía se veía congelada la imagen de Miguel, ayudando a papá a firmar. Parecía estar conectando todas las piezas. Luego miró el testamento que había traído el notario y después el manuscrito que había presentado Miguel. Quiero ver el video completo, ordenó. Durante los siguientes 10 minutos, la sala entera vio a mi hermano manipulando a nuestro padre enfermo. Mi sangre hervía con cada segundo que pasaba, pero también sentía una especie de alivio. Por fin todos veían la verdad. Cuando el video terminó, el juez se quitó las gafas y se frotó los ojos, como si lo que acababa de ver le hubiera cansado físicamente. Miró a Miguel con una expresión que jamás olvidaré. Señor Méndez, dijo con voz severa, ¿tiene algo que decir en su defensa? Miguel miró a su abogado, que parecía tan perdido como él. Se levantó, tratando de mantener la compostura. Su señoría, tartamudeó, hubo un malentendido. Mi padre, él quería cambiar su testamento, me lo dijo muchas veces. Solo estaba ayudándolo a hacer lo que él deseaba pero no podía expresar. ¿Un malentendido? Me puse de pie sin poder contenerme. ¿Le llamas malentendido a engañar a un hombre enfermo para que firme un documento que ni siquiera entendía? Orden. El juez golpeó con su mazo. No necesito más pruebas. El video es bastante claro. Este testamento manuscrito es fraudulento. El juez revisó de nuevo los documentos y luego se dirigió al notario. ¿Podría informarnos sobre el contenido del testamento legítimo? El notario asintió y sacó sus propios papeles. El testamento legal del señor Antonio Méndez, firmado hace 7 años con 2 testigos presentes, establece claramente que la casa familiar y el 80% de sus bienes son heredados por su hija Ana Méndez, en reconocimiento a su dedicación y cuidados. El 20% restante es para su hijo Miguel Méndez. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Nunca había sido por la casa o el dinero. Era por el reconocimiento, por saber que papá valoraba lo que había hecho por él. El juez anunció formalmente que el testamento manuscrito quedaba invalidado y el testamento notarial original era el único válido y ejecutable. Pero no había terminado. Señor Miguel Méndez, este tribunal considera que sus acciones constituyen un intento de fraude. Además, manipuló a una persona vulnerable que estaba bajo su deber de cuidado y respeto. Voy a remitir este caso a la Fiscalía para que evalúen posibles cargos criminales. Miguel se puso de pie de un salto, gritando que todo era injusto, que yo lo había planeado todo, que la cámara era ilegal. El juez lo mandó callar y ordenó a los oficiales que lo escoltaran fuera si seguía interrumpiendo. La audiencia terminó poco después. Salí del juzgado sintiéndome aturdida. El notario me esperaba afuera.
Ana, lamento mucho todo esto, me dijo. Tu padre estaba muy orgulloso de ti. Me lo decía cada vez que iba a visitarlo. Esas palabras significaron más para mí que cualquier herencia. El notario me contó que cuando recibió mi mensaje urgente, interrumpió sus vacaciones para volver y traer el testamento original. Había conocido a papá por décadas y no podía creer que hubiera cambiado su testamento sin consultarle. Esa noche, cuando volví a casa, mi casa, me senté en el sillón favorito de papá y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Era una mezcla de alivio, vindicación, y sí, también algo de tristeza porque alguien de mi propia sangre hubiera sido capaz de hacer algo tan horrible. Unos días después, mi teléfono sonó. Era la fiscalía. Querían que testificara contra Miguel. Aparentemente, no era la primera vez que intentaba algo así. Una exnovia lo había denunciado años atrás por intentar estafar a su abuela enferma, pero la mujer había fallecido antes de que el caso llegara a juicio. Miguel me llamó la semana siguiente. Sonaba diferente, humilde incluso. Ana, cometí un error terrible, me dijo. Estaba desesperado, tengo deudas, pensé que era la única salida. Por favor, diles que no quieres presentar cargos. Soy tu hermano. Por un momento, casi sentí pena por él. Luego recordé sus palabras, tú solo eras su enfermera. Recordé cómo había manipulado a papá, cómo se había reído mientras hablaba de mí. Miguel, le dije con toda la calma que pude reunir, durante 8 años cuidé a papá. Le di baños, le cambié los pañales, lo alimenté cuando no podía sostener un tenedor. Le leí cuando ya no podía ver las letras. Le canté cuando las pesadillas no lo dejaban dormir. Mientras tú estabas demasiado ocupado para visitarlo, yo le entregué mi vida. No fui solo su enfermera. Fui su hija. ¿Y tú ya no eres mi hermano? Colgué y bloqueé su número. El caso contra Miguel avanzó. Se declaró culpable de fraude cuando le mostraron todas las pruebas. Recibió una condena de libertad condicional y servicio comunitario, específicamente en un centro de cuidados para enfermos de Parkinson. Una justicia poética que el juez consideró apropiada. Yo empecé terapia. Después de 8 años cuidando a papá, necesitaba sanar, redescubrirme a mí misma. Volví a estudiar y me especialicé en cuidados paliativos. Quería ayudar a otras familias a atravesar lo que yo había vivido. Un año después del juicio, estaba limpiando el despacho de papá, algo que había postergado porque era demasiado doloroso, cuando encontré una carta escondida en uno de sus libros. Era su letra, de unos años atrás, cuando aún podía escribir con más firmeza. Mi querida Ana, decía. Si estás leyendo esto, ya no estoy contigo. Quiero que sepas que los años que cuidaste de mí fueron los más valiosos de mi vida. No por la enfermedad, claro, sino porque pude conocerte verdaderamente. Tu paciencia, tu fuerza, tu amor incondicional, me mostraron la persona extraordinaria en que te convertiste. Siento que Miguel no haya estado presente como hubiera deseado, pero tú nunca flaqueaste. La casa es tuya por derecho, pero más importante, es tuya porque representa tu hogar, el lugar donde me cuidaste cuando más lo necesitaba. Te quiero, hija mía. Papá. Me derrumbé sosteniendo esa carta. Era como si papá hubiera sabido, de alguna manera, que algo así podría pasar y hubiera dejado esa última comunicación, ese último, te quiero, para cuando lo necesitara más. Hoy han pasado 2 años desde el juicio. La casa sigue siendo mi hogar, aunque ahora también es un pequeño centro de apoyo para cuidadores familiares. Convertí la planta baja en un espacio donde las personas que están pasando por lo mismo que yo pasé pueden venir a buscar recursos, consejos o simplemente un hombro donde llorar. A veces pienso en Miguel y me pregunto si habrá cambiado, si ese servicio comunitario le habrá enseñado algo. Pero luego recuerdo que algunas personas solo aprenden cuando pierden algo importante. Él perdió a una hermana y la oportunidad de conocer realmente a su padre. Espero que algún día comprenda el verdadero valor de la familia. Cuando la gente me pregunta cómo pude dedicar 8 años de mi vida a cuidar a mi padre, siempre respondo lo mismo, no fueron años perdidos, fueron años ganados. Ganados en momentos de conexión, en conversaciones profundas, en pequeñas victorias cotidianas. Y al final, cuando llegó el momento de la verdad, no fue un testamento lo que defendí en ese juzgado. Fue la dignidad de mi padre y el respeto a su verdadera voluntad. Como dijo el juez después de ver el video, a veces, la justicia llega silenciosamente con una pequeña memoria USB.
Y a veces, añadiría yo, la justicia viene con la certeza de haber hecho lo correcto, incluso cuando nadie más lo ve. ¿Qué si me arrepiento de haber puesto esa cámara hace años? Ni por un segundo. Porque al final, fue la voz de mi padre cuando él ya no podía hablar por sí mismo. Y para todos los que están cuidando a un ser querido ahora mismo, su sacrificio no pasa desapercibido. Aunque nadie más lo vea, ustedes están haciendo el trabajo más importante del mundo. Actualización: recibí un correo electrónico esta mañana. Miguel está solicitando verme. Dice que ha cambiado, que la experiencia en el centro le abrió los ojos. No sé si estoy lista para perdonar, pero quizás estoy lista para escuchar. El tiempo dirá si las personas realmente pueden cambiar. Mientras tanto, la carta de papá sigue enmarcada en mi mesita de noche, un recordatorio diario de que el amor verdadero a veces se demuestra en los momentos más difíciles y de las formas menos glamorosas. Espero que mi historia ayude a alguien más que esté pasando por algo similar. Recuerden, documenten todo, confíen en sus instintos, y nunca, nunca, permitan que alguien les diga que son solo un cuidador. Ustedes son mucho más que eso. La vida a veces nos pone pruebas difíciles, y el cuidado de un ser querido enfermo puede ser una de las más desafiantes. Pero como nos muestra esta historia, el amor verdadero no espera recompensas, sino que se entrega día a día en los pequeños gestos. La justicia puede tardar, pero finalmente encuentra su camino cuando menos lo esperamos. Recordemos siempre que lo material es pasajero, pero el tiempo dedicado a quienes amamos construye un legado imposible de falsificar. Y como Ana descubrió, a veces necesitamos protegernos incluso de nuestra propia familia, porque el parentesco por sangre no garantiza la lealtad del corazón. ¿Te ha gustado esta historia? No olvides suscribirte a Ecos de Historia para más relatos conmovedores como este. Dar like ayuda a que estas historias de vida real lleguen a más personas que podrían necesitar escucharlas. Deja un comentario contándonos si alguna vez has vivido una situación familiar complicada o si has cuidado de un ser querido. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por algo similar? Activa la campana para no perderte nuestros nuevos videos cada semana. Gracias por acompañarnos en otra historia que nos recuerda el verdadero significado de la familia y la justicia.